Muy buen día. Vamos a por fin a ver el artículo. ¿Sí? ¿No? Ahí está bien, doctor. Sí, ahí está bien. Bueno, vamos a revisar un artículo del New England Journal sobre el control de glucosa intensiva versus el control de glucosa convencional en pacientes en unidad de cuidado crítico. Bueno, para empezar el ejercicio del artículo, vamos a mirar y a analizar el título. Mitch, ¿qué me puedes decir de ese título? Bueno, para empezar, pues el ambiente sería un paciente enfermo crítico. La maniobra, pues el comparar el tratamiento convencional versus el intensivo en el control de la glucosa, y el desenlace no se menciona. Ok, ¿quién me podría recordar de pronto dentro de los tipos de estudios cuáles son las clases que tenemos? Sabemos que este es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado controlado. ¿Quién recuerda de pronto dentro de los estudios epidemiológicos los tipos de estudios que hay? ¿Y de dónde se encuentra este estudio? Es un estudio experimental. Ajá. Ok, es un estudio experimental. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué fue este estudio y qué quisieron, digamos, demostrar. Y sobre todo que me llamó mucho la atención que lo que convencionalmente podríamos nosotros pensar como que un control más estricto de la glucosa nos iba a tener desenlaces positivos. Este estudio nos arroja ciertos resultados que ponen controversia muchas de las recomendaciones que incluso actualmente están. Entonces, es un ensayo para probar la hipótesis de que el control intensivo de la glucosa reduce la mortalidad en los 90 días. Fue un ensayo controlado aleatorizado de grupos paralelos que involucró a pacientes adultos en manejos médicos y quirúrgicos ingresados en 42 hospitales. Los pacientes que se tuvieron en cuenta como elegibles eran aquellos que necesitaban tratamiento en UCI durante 3 o más días consecutivos. El estudio fue aprobado por los comités de ética de la Universidad de Sydney, Columbia y cada institución participante, porque fueron pues varias. Entonces, José Carlos, si me podrías apagar un momentito la luz, por favor. Gracias. Para que se vea mejor. Bueno, ¿cuáles fueron los participantes que escogieron al azar para el control de la glucosa? Lo que hicieron en este caso, del total de los 6.104 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión para este estudio, se dividieron en dos grupos. Los grupos intensivos, los cuales estuvieron compuestos por 3.054 pacientes, y el grupo convencional que estuvo compuesto por 3.050 pacientes. El grupo intensivo se tomó como control para la glicemia, una glicemia de 81 a 108 miligramos por decilitro. Y para el control convencional se tomaron los pacientes que tuvieran el criterio de una glicemia mayor a 180, mayor a 180. Se administraron insulina si la glucosa se encontraba por encima de 180 y se suspendía cuando llegaba a 144. Es decir, ese fue como el rango que utilizaron ellos, entre 144 y 180. La aleatorización se hizo dependiendo si el paciente era operativo o quirúrgico, y las regiones que se utilizaron fueron Australia, Nueva Zelanda y América del Norte. Los pacientes fueron asignados al azar a un grupo de tratamiento por los médicos que los trataban o por los coordinadores locales del estudio. Las asignaciones de tratamiento se ocultaron antes de la aleatorización, pero posteriormente el personal clínico estaba al tanto de cuáles fueron los tratamientos que se fueron utilizando. Aquí esto lo encontré adicional porque no estaba dentro del artículo, pero quedaba como un poco de vacío de cómo fue que hicieron el control. Entonces busqué esta tablita en donde decía realmente cuándo estaba la indicación para la insulina. Entonces, los pacientes que tuvieran una glicemia basal por debajo de 45 no requerían insulina.
Luego tomaron los siguientes controles de 45 a 62, no requerían insulina. Y incluso ahí se colocaban los esquemas de corrección de bolos de glucosa el 50% utilizados dependiendo del nivel de glicemia basal que se encontraba. Entonces los pacientes ya empezaron, bueno, entre 63 y 80, no requirieron insulina, y ya los pacientes a partir de 109 a 216 se utilizaron 2 unidades de insulina, y el paciente que tenía mayor de 216, 4 unidades de insulina. Lo que menciona el artículo es que ellos utilizaron unos algoritmos sistematizados donde lo que entendiera como que colocaban los niveles de glicemia del paciente como en un programa. Y esto les arrojaba, según estos algoritmos que tienen acá, cuánto era la corrección que tenían ellos que realizar. Entonces, pues esta es como una información adicional que les traje. Bueno, la intervención del ensayo se interrumpió una vez que el paciente estaba comiendo o estuviera de alta de UCI, pues porque el criterio era que estuviera en la unidad, pero se reanudaba si el paciente era readmitido dentro de los primeros 90 días. Los pacientes que ya superaban los 90 días eran excluidos del estudio. Se interrumpió de forma permanente porque era un criterio de inclusión que estuviera dentro de los primeros 90 días. ¿Pero por qué? No sé si tendrá que ver el control de la glicemia, o sea, por la hemoglobina glicosilada, o sea, que normalmente por la hemoglobina glicada, pero aparte ellos tomaban como punto de corte la sobrevida por el planeta. Ah, ok. Ok. Bueno, igual también recordemos que la hemoglobina glicosilada nos da como ese antecedente del control los 90 días previos. Entonces, o sea, lo interpreté así: si se salía de ese tiempo, ya no se podría realmente saber el estado actual del paciente metabólico como tal. Se interrumpió, bueno, ya eso lo revisamos. Las muestras de sangre para medir la glucosa se obtuvieron mediante catéteres arteriales siempre que fuera posible, y se desaconsejó el uso de muestras capilares. Es una de las fortalezas del estudio. Que no, ajá, el tipo de... Sí. Bueno, ahí yo les hablaba hace poco sobre ingresos operativos e ingresos traumáticos, que era algo también que mencionaban ellos. Entonces, los ingresos operativos los clasificaron ellos como ingresos a la UCI directamente del quirófano o la sala de recuperación. Y los pacientes se clasificaron como diabéticos según su historial médico, y se clasificaron si el ingreso a UCI ocurría dentro de las 48 horas posteriores al ingreso hospitalario por traumatismo. Doctora, ahí tuve una duda, no sé si ese traumatismo lo interpretaban ellos como tal trauma. Pues, Porque como ellos mencionaban que tuvieron ingresos operativos y ingresos traumáticos. sí, o sea, por cualquier evento que generara Ok, un ingreso que es por trauma, cualquiera, golpes, un accidente de tránsito, fuego, ok. Cualquier cosa. Ok. El tratamiento previo con corticosteroides también fue un punto que se tuvo en cuenta y se definió como el tratamiento sistémico durante 72 horas o más, inmediatamente antes de la aleatorización. Bueno, desde el momento de la aleatorización hasta el momento de alta UCI o 90 días de la aleatorización, es decir, lo que sucediera primero de los dos factores, se registraron los siguientes puntos que se tuvieron en cuenta. Entonces, todas las mediciones de glucosa en sangre, si hubo o no administración de insulina, si hubo administración o no de glóbulos rojos, se registraron también todos los hemocultivos. ¿Por qué la administración de la transfusión tiene que ver? ¿Por qué qué? Porque la transfusión será una variante que tenemos que controlar. Claro. Bueno, también se registraron los hemocultivos positivos para organismos patógenos, que me imagino que también eso tenía que ver en el control o el descontrol de la diabetes por infecciones, y el tipo y el volumen de la nutrición, ya sea una nutrición enteral o parenteral, si se colocaba glucosa adicional y si había o no manejo con corticosteroides. Entonces esos fueron como los puntos que tuvieron en cuenta el registro de los pacientes. Bueno, las medidas de resultado, que ya es aquí donde vamos a empezar como a socializar un poquito más. Entonces, se tuvieron en cuenta 3 tipos de medidas de resultados. La medida primaria fue la muerte por cualquier causa dentro de los primeros 90 días. Normalmente eso le llamamos desenlace. Ah, ese es el... Ok.
Bueno, entonces las medidas del resultado ya es el desenlace. Se dividieron en 3 puntos. Entonces, el primario, que fue la muerte por cualquier causa dentro de los 90 días posteriores a la aleatorización, en un análisis que no se ajustó por las características iniciales. Las medidas de resultados secundarias. Las medidas de resultados secundarias fueron el tiempo de supervivencia durante los primeros 90 días, la muerte por una causa específica y la duración también de la ventilación mecánica, la terapia de reemplazo renal y la estadía en UCI y en el hospital. Más adelante vamos a encontrar unas tablas donde nos menciona específicamente cuáles fueron los valores que de pronto que tuvieron en común tanto las personas que fueron intervenidas con el control intensivo y las que fueron intervenidas con el control convencional. Los resultados terciarios fueron la muerte por cualquier causa dentro de los 28 días posteriores a la aleatorización y obviamente el lugar de la muerte, si fue en UCI, si fue en hospitalización o si fue en su casa. Entonces se tomó como evento grave las hipoglicemias, entonces se considera un evento grave en este estudio un nivel de glucosa en sangre de 40 miligramos por decilitro o un nivel menor. Ese punto es muy importante. ¿Cuál es el umbral de la glucosa para síntomas neuroglucopénicos? 54 miligramos por decilitro. Estamos hablando que eran pacientes críticamente enfermos. Muchos de ellos estaban con situación de ventilación mecánica. Entonces, no podían manifestar de mutuo propio que estaban sintiendo ansiedad, temblor, nerviosismo, etcétera, los síntomas de neuroglucopenia. Y ellos, por debajo del punto de corte de la hipoglucemia definida como grave, tomaron en cuenta el entonces, es un punto que fue muy controversial, porque ellos consideraban la hipoglucemia grave en valores por debajo de lo que ya está demostrado que puede ser peligroso. Y aparte en el contexto, pacientes que por sus características todavía puede ser más peligroso dejarlos en ese valor de hipoglucemia. ¿Eso de la hipoglucemia se sabía antes de este estudio? Sí. O sea, no es una conclusión. Aquí se refuerza, con estos resultados se refuerza, pero ya desde uno de los brazos del DSCT, el diabetes control, el de los ingresos, desde el DSCT desde 1998 ya se sabía que por debajo de 54 miligramos por decilitro ocurrieron síntomas neurológicos. Ok, bueno, cuando el nivel de glucosa en sangre se midió, o sea, digamos que lo que dijo el doctor, este fue un punto muy importante en los que ellos hicieron como confirmaciones realmente con mediciones de laboratorio ahí mismo en el paciente analizadas para estar seguro que realmente el valor de glicemia en ese momento sí estuviera por debajo de 40. Entonces, este punto fue verificado por lo que entendí, por 2 tipos de pruebas basales, para estar seguros de que realmente el paciente tenía ese valor. Entonces, bueno, aquí creo que sí se logra alcanzar a ver o no tanto. ¿Cómo le ponemos? Aquí abajito. Sí se le puede colocar suma a esta, ¿no? No, es que yo creo que en esto no se puede. Ay, me quedó muy pequeña la. A ver, espérame. Se propone el artículo, ¿lo tienes ahí? Y ahí lo tengo. Pon la No, tabla del artículo y ya. yo creo que si le hago suma aquí así. Pero antes del artículo le das en la tablita. Pon el PDF ya. Ok. Vamos a ver. Creo que ya lo tenía abierto. La 1, ¿no? Es la 1, sí.
No. Esa es la 2. No pueden olvidar hoy de bajar con asistentes a preguntar cómo va el traslado de Luis Miguel. Pero, Allá arriba, ¿en la qué? No, pero ahí se logra ver ya, ¿no? Ahí se ve bien. Pero nada más, José Carlos, que bueno. Dejémoslo ahí. Ok. Bueno, en esta primera tabla que traemos acá son las características iniciales de los grupos de tratamiento. Entonces, mirando las variables que se utilizaron para los pacientes, mejor dicho, cuáles las variables que se utilizaron para los pacientes que se incluyeron tanto en el grupo intensivo como en el grupo convencional, ¿cómo las ven ustedes? Teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta el peso, teniendo en cuenta el índice de masa corporal, teniendo en cuenta la intervención en UCI. ¿Cuál de esas variables ustedes podrían decir que son homogéneas o que son similares o qué podrían decir de la población? Uh-huh. Sí, también está. Aquí, ¿por qué no pusieron las medidas de asociación? Porque aquí nada más están recibiendo características basadas. No están aplicando ninguna maniobra, solamente están escribiendo, es como aleatorizaron a los pacientes. Cuando tú a los pacientes les aplicas alguna maniobra durante la aleatorización, ya puedes generar algún tipo de estadístico más allá del descriptivo. O sea, cuando te agregan la columna de la P después de las dos comparativas, ¿Hay alguna maniobra que quizá aplicar estadísticos en ese momento que puede servir para determinar si como esto tiene una distribución normal o no? Pero es válido, ¿eh? Por ejemplo, justamente la semana pasada me mandaron para revisar un artículo de una revista europea de infecciones, en donde las características basales de los dos grupos que compararon, ellos lo que querían estas partes era definir factores de riesgo asociados a malos desenlaces en pacientes con neumonía grave por COVID. Entonces, en las características basales de los pacientes, cuando ellos definieron estancia prolongada y estancia no prolongada, cuando los separan por grupos de estancia prolongada no prolongada, compararon las características basales de los que tuvieron estancia prolongada con los que no tuvieron estancia prolongada y ahí les sacaron una estadística, sacaron un valor de P. Entonces, cuando tú tienes las características basales y las comparas contra alguna maniobra o alguna medición que tú quieras, ahí ya puedes sacar un estadístico más allá de puramente descriptivo. Puedes ya sacar alguna diferencia de medias. Bueno, dentro de lo que revisé e interpreté de esta gráfica de características de la población, encontramos una similitud en lo que es la edad. Si se dan cuenta, en el grupo intensivo 60.4 y 59.9. También sobre todo en el valor de los hombres que se incluyeron en este estudio. También encontré similitudes en los pacientes que fueron admitidos en UCI. También la admisión, el intervalo de admisión en UCI para la aleatorización también estuvo muy similar, y abajo donde dice Apache Score también me llamó la atención que los pacientes que tuvieron un Apache de 21.1 en los dos grupos, tanto en el intensivo como en el convencional, tuvieron el mismo, digamos, que score de riesgo. Entonces esos fueron como los puntos que
Eso es muy bueno porque te habla en términos generales, Apache es una escala de riesgo de mortalidad para pacientes críticos. Entonces, el hecho de que tengan una escala de riesgo de muerte al ingreso a unidad de cuidados intensivos muy similar entre los dos grupos, te habla que eran los pacientes muy similares, o sea que podrían tener diagnósticos distintos, edades distintas, pero su estado de gravedad era muy similar. Okay. Lo cual te permite discriminar si realmente tu maniobra tuvo o no un efecto directo en el desenlace. Okay. ¿Qué pasaría si en este caso, por ejemplo, encontramos una diferencia en las edades? Es decir, en el grupo intensivo, la media de edad fuera de 45 años y en el grupo control o no intensivo fuera de 55. Bueno, pensaría también que influye mucho el riesgo cardiovascular del paciente por la edad. Bueno, aquí podríamos hacer varias diferencias. Primero, pues no fue ideal la aleatorización. Pero bueno, si desgraciadamente por alguna razón te salió ya así la muestra de la aleatorización, ¿qué puedes hacer para que tus resultados todavía tengan validez? Posiblemente sea persistente el error, ¿no? ¿Qué harías? ¿Sacarías a personas que no cumplieran el criterio de la edad para que tu población sea homogénea? No, porque ahí ya estás cambiando tu muestra. Tú ya estás ahí metiendo la mano para hacer que sean iguales los muestras. Ya en este punto ya no puedes retirar. No. Lo que tienes que hacer al final, cuando reportes tus resultados, hacer dentro de todos los análisis un ajuste por diferentes variables. En este caso, podrías ajustar todos tus resultados por la variable edad. ¿Para qué? Para que saques la variable edad del conjunto de factores que influyen o que se asocian a un desenlace o a la maniobra. Entonces tú sacas la variable edad, no la tomas en cuenta y reportas lo que sale después de que ajustas por edad, ¿no? Es decir, quitas el peso que te da la edad sobre el resultado y solamente checas todas las demás variables. No se puede hacer, se puede ajustar con diferentes variables. No sé si han visto en algunas tablas que dice ajustado por edad, sexo, tiempo de estancia hospitalaria, no sé. Eso es lo que hacen. Cuando ven que hay algo que no cuadra, bueno, pareciera que esta variable está jalando mucho el resultado. Vamos a hacer un subanálisis ajustando por esas variables. Lo meten en una calculadora de riesgo y entonces solamente meten las variables de interés y dejan fuera las variables que no quieres. En un apartado más abajo, en el mismo programa estadístico, metes las variables por las cuales quieres ajustar. Es decir, quiero que estas variables no intervengan o no influyan sobre este resultado. Y el programa te arroja sobre todos los resultados. Y si tus resultados son consistentes con el hallazgo previo, quiere decir que esas variables, aunque aparentemente estuvieran muy cargadas hacia uno de los dos lados, no influyen realmente en el resultado. Ok, bueno. Les voy a mencionar un poquitico sobre los motivos de suspensión para que pasemos a la siguiente tabla, que es la que nos habla sobre cómo fue el manejo como tal de la insulina en los pacientes. Los motivos de suspensión que tuvieron este estudio: se interrumpió prematuramente en 304 pacientes de los 354 en el grupo de los intensivos y se interrumpió en 225 pacientes en el grupo del control convencional. Los motivos de suspensión que tuvieron los pacientes: uno fueron por petición del paciente, otro fueron suspendidos por criterio médico, otro debido a eventos adversos graves como fueron la hipoglicemia, otro fue por el cambio de tratamiento o fueron pacientes que de pronto pasaron de un tratamiento médico a un cuidado paliativo. Entonces esos pacientes también fueron excluidos del estudio, y otros que mencionan que más o menos fue como el 1.1%, fueron 34 pacientes que tuvieron otro tipo de motivos de suspensión que no fueron mencionados. En la siguiente tabla que tenemos acá, esta es como la continuación de las características de la población, donde nos
nos continúan hablando un poco sobre los pacientes que estuvieron en ventilación mecánica, cuántos de esos pacientes fueron de los controles intensivos y los convencionales, los pacientes que tuvieran historia de diabetes mellitus tipo 1 o 2 en la familia, y los pacientes que también tuvieron manejo previo con insulina. Realmente sí fueron un poco similares, pero no tan similares como los que les mencioné inicialmente. Bueno, en la siguiente tabla ya nos habla como tal del manejo del tratamiento que se utilizó en los dos grupos de controles. Entonces aquí sí, bueno, vamos a analizar teniendo en cuenta los factores como las dosis de insulina, los días de tratamiento del algoritmo que fueron el algoritmo que les mencioné inicialmente de bajo cuánto valor, en qué valor de glicemia basal el paciente empezó a requerir insulina. Entonces, en esta tabla, ¿qué podemos nosotros interpretar de cuáles fueron de pronto los grupos que mayor requerimiento de insulina tuvieron, de cuáles fueron los grupos en que se utilizaron más días el algoritmo de tratamiento, cómo estuvo el monitoreo como tal de los dos grupos, tanto el basal como el convencional. También nos habla un poco sobre el manejo con esteroides. Entonces, no sé quién nos quiera interpretar un poco, porque de hecho este es uno de los resultados más importantes y donde ya podemos empezar a ver nuestras conclusiones. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en el grupo intensivo y en el grupo convencional? Ahí, ¿cuántos pacientes se trataron con insulina? De esos dos valores, ¿qué podemos decir? ¿Se utilizaron más pacientes en el intensivo? Ok. Y referente a la dosis, miremos la diferencia que hay. Estamos hablando de que en el grupo intensivo se utilizaron dosis de 50.2 y en el grupo convencional 16.9. Entonces, ¿qué podemos nosotros inferir de esos valores tan discordantes? Porque estamos hablando de casi 3 veces en el valor intensivo en comparación con el valor intensivo, sí. A ver, vamos a ver el número de pacientes con esteroides. Si te das cuenta, el control intensivo. Ajá, Si sí. quieres tener un paciente con una glucosa más baja, tú vas a necesitar. Eso es la intervención. Exactamente. Es decir, si recuerdan los valores que tuvimos al inicio del control intensivo, tuvo un valor entre 80 y, ajá, exactamente, entonces fue un valor muchísimo más estricto al grupo convencional, que eran pacientes incluso entre 144 y 180. Entonces, estos pacientes, al tener un control más intensivo, tuvieron más posibilidad, por decirlo así, de ser tratados con insulina. ¿Qué más podemos interpretar acá? Los valores de glucosa, ¿cuál valor los pacientes? Básicamente, todas las enfermedades que reportan son exclusivamente debidas al tipo de maniobra, ¿no? O sea, ¿por qué unos requirieron más insulina? ¿Por qué unos tuvieron valores de glucosa más bajos? ¿Por qué otros? Porque justamente es lo que buscabas, tener un grupo con valores de glucosa más bajos, y para eso tenías tu algoritmo en el cual te permitía utilizar mayor número de unidades de insulina para obtener esas metas, ¿no? Entonces, los primeros resultados en los cuales evidentemente hay diferencias, son unas diferencias que se esperaban desde antes del estudio que se observaran. Porque ibas a definir dos grupos en donde debemos verdad contra la insulina, y ibas a meter a metas más estrictas y otro ibas a hacer un poco más bajo. Entonces, eso ya de entrada te da diferencia, ¿no? Entonces, realmente están reportando lo que ya sabíamos que iba a suceder. Lo que está un poquito más abajo es lo que realmente nos interesa más. Y en el grupo desde donde empieza la dieta hasta abajo, aquí lo que hubiéramos esperado es que no hubiera diferencias entre los dos grupos, ¿vale? Mientras que en los primeros era obvio que esperábamos que hubiera diferencias. ¿Por qué aquí deberíamos esperar que no hubiera diferencias? Porque todas estas cosas bueno, todas estas variables afectan el resultado final. O sea, te metes ruido para definir si es mejor tener un control intensivo o no.
porque te habla también de la misma aleatorización. O sea, se presentaron el mismo número de eventos de choque séptico en uno y en otro no. Se presentaron el mismo número de eventos de neurocirugía y edema cerebral en uno y otro no. ¿Me explico? O sea, son resultados inherentes a la aleatorización. Es decir, aquí no importa la cantidad de insulina que le hayas puesto ni el valor de glucosa. Simplemente son diferentes patologías o pacientes en las unidades de cuidado intensivo que compartían características muy similares y fueron sometidos a uno u otro grupo de tratamiento. O sea, no hay grandes diferencias, ¿no? Ahí por ahí se mete el uso de esteroides, que bueno, pues, curioso que los que requirieron esteroides estuvieran en el grupo de tratamiento intensivo, que bueno, porque solamente requerían más insulina, pero es quizá el único que me mete un poquito más de ruido. Y también la otra es muy esperado que aquellos pacientes que requieran glucosa parenteral, pues solo fueron más en el grupo intensivo, porque por las evoluciones. Pues justamente esa es la aleatorización, que tú esperas que en los dos grupos se presenten características muy similares. Entonces, cuando tú aleatorizas, esperas que justamente lleguen el mismo número de pacientes a cada uno de los grupos de tratamiento. Bueno, en esta gráfica que está aquí nos muestran los niveles de glucosa en sangre y los días después de la aleatorización. ¿Qué podemos nosotros aquí inferir? Los pacientes sometidos a un control intensivo de la glucosa tenían mayor posibilidad de haber recibido insulina. Si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en esta parte de acá, los pacientes de control convencional se mantuvieron más o menos en esta línea entre aproximadamente 140 y 145 miligramos por decilitro. En cambio, los pacientes que se encontraron con un control intensivo los mantuvieron en un control más estricto. Si se dan cuenta, prácticamente ninguno sobrepasa los 120. Entonces, aquí obviamente nosotros podemos interpretar también que por eso este tipo de pacientes tuvo mayor riesgo también de hipoglicemias, porque estuvieron en un control muchísimo más estricto y los pacientes, digamos que no, mejor dicho, no les daba tiempo ni siquiera de subir la glicemia a 120 cuando ya inmediatamente los pacientes estaban otra vez metidos en el control. Entonces, eso hizo que en algún momento los pacientes presentaran mayor riesgo de hipoglicemia y eso se tradujo incluso en mayor riesgo de mortalidad para este tipo de pacientes. Entonces, aquí adelante, yo les traía unos resultados también y se los voy a ir comentando. En los 90 días después de la aleatorización habían muerto 829 pacientes de los 3.010 pacientes que en total estuvieron en el grupo intensivo, en comparación con 751 de los 3.012 pacientes del grupo convencional. Es decir, que los pacientes que estuvieron en el grupo intensivo, el número de muertes fue mayor, 829 versus 751. La diferencia absoluta de mortalidad en porcentaje fue de 2.6 y la razón de probabilidad de muerte fue de 1.1. Entonces, la diferencia de mortalidad entre los dos grupos de tratamiento seguía siendo significativa después de los ajustes estadísticos que se le realizaron a los valores. La mediana de supervivencia fue menor en el grupo intensivo que en el grupo control, es decir, tuvieron mayor mortalidad. ¿Esos datos ya los traes tú? Sí. Que ya regreso. José Carlos, por favor. Porque, a ver, sí, porque yo creo que ya en los otros, bueno, ahí viene otra gráfica. Pero igual las gráficas se ven mejor, o sea, las tablas son las cosas. Ajá, solamente falta una tabla, que es la de los eventos adversos, de hecho. Esto fue lo que les acabé de leer. Entonces, bueno, así como les decía,
En los 90 días posteriores a la aleatorización habían muerto 829 pacientes de los 3.010 que estaban en el control intensivo y 751 de los 3.012 que estaban en el control convencional. La diferencia absoluta en mortalidad fue 2.6 puntos porcentuales y la diferencia de mortalidad entre los dos grupos de tratamiento seguía siendo significativa. Entonces, aquí una de las cosas importantes fue que los pacientes de grupo intensivo tuvieron mayor mortalidad y la mediana de tiempo de supervivencia de los... No entiendo eso que redactaste en el punto, la diferencia absoluta de la mortalidad. O sea, 2.6 puntos porcentuales con el intervalo de confianza en los 5.4 a 4.8. El OR, el riesgo relativo, o el odds ratio, ¿cómo se llama? O el hazard ratio, no se reporta en porcentaje. No, como tal, no tiene unidades. Solamente se reporta, fue de 2.6 y con un intervalo de confianza que va de 0.4 a 4.8. Ok. ¿De acuerdo? Ahí, evidentemente, pues, no hubo un resultado estadísticamente significativo. La razón de probabilidad de muerte, un riesgo relativo de muerte, en el control intensivo fue de 1.14, con un intervalo de confianza que si es estadísticamente significativo, se va de 1.02 a 1.28. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Justo como reportaste el segundo, así debe reportar la primera también. 2.6, no son puntos porcentuales. Ok. Es una escala infinita que no tiene como tal unidades. Ok. Bueno, iba ya prácticamente por el último. La mediana del tiempo de supervivencia fue menor en el grupo del control intensivo que en el grupo del control convencional. Justamente lo que les decía en un principio, que es lo que reporta Reddy en el punto 3, dice que la diferencia de muerte entre los dos grupos de tratamiento siguió siendo estadísticamente significativa después del ajuste por los diferentes factores de riesgo que fueron predefinidos por ellos desde un inicio, ¿no? No sé cuáles son los que definieron, pero ajustaron, tuvieron su análisis, ¿no? Real de haber hecho, realizado razón de momios por cada una de las variables, y después hicieron una regresión logística. Y después de la regresión logística, quitaron las variables, o ajustaron por las variables que ellos en un principio consideraban que podrían cargar el resultado hacia uno u otro. Y eso es lo que están reportando ahí, que después de que ajustamos por las variables que potencialmente nos pueden cambiar el resultado, seguimos encontrando el mismo resultado de manera consistente. Es decir, los pacientes con un control más intenso, ¿qué les pasa? Se mueren más y viven menos. No sé cuántas veces necesitamos hacer estudios para demostrar que el control intenso de la glucosa es más riesgoso que beneficioso. No sé cuántos por aquí. Ya está dicho. Ya, demostradísimo, pero seguimos queriendo estudiar. Esto ahora nos ha hecho mexicanos que tienen lunares en los países. Bueno, de hecho creo que esta se ve un poquito mejor. Aquí el resultado, bueno, esta tabla nos muestra el resultado de los eventos adversos. Entonces, no sé quién quiera comentarnos un poco cómo ven la diferencia de la población o de los resultados, perdón, entre los pacientes del grupo intensivo o del grupo convencional. Tiene que ver mucho con lo que ya acabamos de hablar, porque aquí menciona sobre todo, digamos, el riesgo de muerte de los pacientes a los 90 días y a los 28 días. Entonces, no sé quién nos quiera interpretar un poco. En esta, las evoluciones severas es lo que resalta. Que están más incrementados. O sea, hay mayor cantidad de eventos en el grupo de intensivo. Pero mucho, no sé. El 20 de 14. También a nivel neurológico. Sobre todo, eso iba a preguntar ahorita, sobre todo teniendo en cuenta las causas de muerte según los sistemas cardiovascular, neurológico, respiratorio, que podemos interpretar. Pues hubieron más casos por muertes por causas respiratorias, ¿no? Bueno, no, en el grupo de intervención.
en el grupo intensivo. O sea, Ese es las causas de muerte respiratorias fueron mayores en el grupo intensivo, nos comenta Liz, que eso es algo neurológicas en el grupo. que podríamos pensar que, ¿por qué se dio eso? ¿Qué podríamos pensar según el tipo de población que estamos tratando? Luego hay otra tabla donde te habla de dónde se murieron. Si se murieron En la hospitalización, en la casa o en la UCI. o en su casa. Y creo que, si mal no recuerdo, los que más se mueren en terapia intensiva son los de glucosa con control convencional. Entonces creo que eso te puede hablar de que eran pacientes que, a pesar de que eran grupos muy homogéneos, estaban más graves y por eso se murieron ahí, a diferencia de los otros. Pero no sé si esa interpretación sea... No creo que los del grupo convencional estuvieran más graves porque de hecho se utilizó de manera aleatoria. No pueden ser más graves unos que otros, porque todas las escalas de severidad o de predicción de mortalidad al ingreso de Fueron los similares. pacientes son exactamente iguales. Sí. No, sí, lo que... Pero esa medida la tenemos al inicio. En 6 días. Ah, bueno, ok, pues, ok. O sea, ya el paciente comprendí puede eso. evolucionar bien, mal, o muy bien, o muy, muy, muy mal, ¿no? Pero de que entraron exactamente igual de graves, entraron igual de graves. Ya, si uno le fue mal porque el cirujano le dio un llegue a una arteria, o porque, no sé, pescó un fusario en el 20 de noviembre, no, o sea, eso no lo puedes definir en un inicio, ¿no? Y ya eso depende de la suerte y del sistema inmune de cada paciente. Pero de que los grupos entraron igual, o sea, la patología que los llevó a la unidad de cuidados críticos fueron exactamente igual de graves en unos que en otros. Bueno, pero sí es curioso eso, ¿no? Los grupos de personas se han muerto más pronto y se han muerto durante el internamiento. Y en eso se ve una diferencia. En eso se ve una diferencia. No me acuerdo si era publicación, ¿no? Pero sí me llamó la atención. Gracias a la... Estoy bien, es que no sé, esa que él dice, no sé dónde. A ver. Los subgrupos de pacientes que pusieron escalas de gravedad nunca se ajustaron por subgrupos de pacientes de gravedad, porque, por ejemplo, para diferentes Ahí puede seguir se ajustaron sus escalas de gravedad, y para algún paciente te puede dar, por ejemplo, o sea, si utilizas Apache, un paciente neurotípico te puede dar entrega bastante normal, en un paciente que o sea, siendo muy estricto, y un paciente que se puede, por ejemplo, con EPOC, si tú lo ajustas con un Apache, el paciente que se encuentra con EPOC, te va a dar completamente diferente. Por eso esas escalas que utilizan, yo no estoy de acuerdo. O sea, es lo único que yo no estoy de acuerdo en el estudio. Que, o sea, no son homogéneas, creo que son homogéneas, pero como siempre, o sea, cuando estás pasando un cita y quieres darle una escala de gravedad al paciente, digo, no, esta se ajusta con tal. El paciente con INS mayor de se ajusta con Apache, o el paciente con patología respiratoria se ajusta con Apache respiratorio. Y eso nunca se hizo ahí. Que te da el puntaje de que el paciente tiene mayor o menor gravedad como intensivo, y probablemente yo creo que es una asociación que no se consideró, que ahora que se considera como una individuo. O sea, pero para el resultado primario no, probablemente. Ah, no. Exactamente. No, pero aparte, ubícate en el año, este estudio salió en el año 2009. Este estudio se llevó a cabo más o menos como del 2003 al 2006. ¿No? Estamos hablando de hace casi 20 años. ¿Dónde está? Empezaron a entrar los primeros pacientes. En lugar de muerte. Ahí clicamos, punto número 2. Ahí no hay diferencias en dónde murieron. Sí, Pero si te das cuenta que los del control intensivo, sí. Mayor número de muerte. La gravedad. Pues son mayores en todos los del intensivo. General. O sea, pero como comercial o algo así, no para un. Sí, porque por ejemplo los que murieron fuera del hospital
Lo que pudieran, o sea, lo que hubiera sido válido para discriminar lo que la interrogante que plantea Carlos es cada 3 días o diario ir reportando el valor de Apache de cada uno de los pacientes durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces tú ya ahí puedes ver, ¿sabes qué? Pues se fueron agravando más los pacientes que estaban en el control intensivo, ¿no? Y se fueron agravando más y al final les fue más mal a los que estuvieron en control intensivo que los de grupo control. Pero aún así tendrían la interrogante de si se fueron deteriorando por tu maniobra o se fueron deteriorando porque así es la vida. simplemente por la patología del Pero de hecho ahí... Pero acuérdense que todo esto de la aleatorización, las pruebas estadísticas, son diseñadas para tratar de demostrar que los resultados no se deben al azar, sino realmente son secundarios a las maniobras que tú estás aplicando. Entonces, es difícil inferir algo como lo que tú estás planteando. Ok. Y de hecho ahí donde mencionan los sitios de muerte, el grupo intensivo presentó mayor número. O sea, tanto en la UCI como dentro del hospital, como fuera del hospital. O sea, lo que nos reportan los resultados, ahí donde dice el lugar de muerte y número de pacientes, en el intensivo fue mayor, en cualquier parte. O sea, en la UCI, en el hospital como tal y fuera del hospital. Entonces, pues, yo creería que sigue el mismo planteamiento. Que los pacientes que estuvieron con el control intensivo en cualquier lugar. Muy buena reactualización. Ajá. Los grupos de pacientes son muy homogéneos. Fueron muy homogéneos. Lo que yo entiendo lo que dice, por ejemplo, René, en que el desenlace de la patología a lo mejor sí pueda cambiar ciertas cosas, pero cuando vamos a aleatorización, exactamente, a eso voy. Con Apache 2 a eso de voy. 29 en los dos grupos y que ese Apache está dado por lesión neurológica. En los dos grupos hubo pacientes así. Y también en los dos grupos hubo pacientes con un infarto severo, que requirió revascularización, y también en los dos grupos hubo pacientes con peritonitis severa, secundaria al apéndice, o sea, vamos, las patologías en los dos grupos fueron exactamente iguales. Lo que no puede ser que sea exactamente igual es cómo le va a cada paciente. Cada paciente es distinto. Y eso solamente, a lo mejor, insisto, lo pudiéramos haber retratado si tuviéramos el seguimiento de las escalas de severidad de acuerdo a la patología en días consecutivos. Entonces, sí puedes ir viendo cómo se van deteriorando en uno u otro grupo. Y a lo mejor caeríamos en lo mismo. Las escalas de severidad van incrementándose, o de mortalidad van incrementándose en el grupo intensivo, mientras que en el otro se mantienen un poco más constantes. Pero eso es inherente a la evolución de cada paciente. No es por una mala aleatorización, no es porque esté sesgado, ¿no? O sea, yo creo que no hay forma más, o sea, obtener una mejor aleatorización que lo que estos pacientes presentaron, realmente se me antoja imposible. O sea, lo que dice René es que no se comporta igual un Apache 2 de 25 en un paciente séptico o sepsis abdominal que un Apache 2 de 25 por una lesión neurológica, ¿no? O por un accidente de tránsito, por ejemplo. El planteamiento sería que para cada subgrupo de estos existe actual, bueno, tengo conocimiento de que justamente los estudios ya para hace bastante tiempo, pero lo que estoy diciendo por eso en la actualidad no hay una recomendación. O sea, el Night Sugar, que es uno de los que a mí me encantan, justo por lo que dice usted, pero no es tan válido por algunas cosas que en mi opinión y en lo que he leído comentan que yo no podría dirigir todas las terapéuticas de la glucosa solo con ese estudio. O ya, bueno, pero es que ahorita ya tú hablas con el conocimiento de muchos años recientes. Ajá, por eso. En el que no es lo mismo tener el control de la glucosa en 110 del paciente posoperado de cardio que en 110 del paciente que ingresa por una pancreatitis. Es muy diferente el cómo les va a ir. O sea, tú no puedes dejar a un paciente posoperado de un recambio valvular con una glucosa de 180 porque se asocia mayor mortalidad. Es que es ahí donde yo
justamente, o sea, yo pienso, y lo que he leído de lo que sí se, o sea, yo sé que no podría comparar con lo que hace esto más atrás, pero a mí no me cuadra que, por ejemplo, si yo ajusto por una patología, que actualmente es lo que se hace, por patología ajusto, mi Apache, por ejemplo, 2, que saques, me da una mortalidad del 33% de un paciente con 20 y tantos puntos de Apache, pero lo ajusto, por ejemplo, por simple hecho, por el obesidad, la señora que tengo ahí. Entonces me incrementa mi mortalidad en hasta 55% en ese grupo de pacientes. Pero es que para eso es la aleatorización. Sí, pero no es válido, en mi opinión, no sería así. No, porque para eso es la aleatorización. Si tú haces algo, si tú tomas 3 muestras al azar, mira, escúchame, si tú tomas 3 muestras al azar, incluso de pacientes de los que estamos aquí, vamos a tener ciertas condiciones diferentes que nos van a dar más riesgo. ¿Sí me entiendes? Yo voy a tener más riesgo que él va a tener más riesgo, pero para eso es que se hace la aleatorización. Se buscan que las muestras sean, o sea, sean homogéneas precisamente para que se equilibre lo que tú estás diciendo. No es lo mismo un paciente que entró por un trauma craneoencefálico, por un, no sé, por un accidente de tránsito, que de pronto no tenía ninguna comorbilidad, que un paciente con un infarto. Entonces, si tienes esos 2 pacientes y tienes un estudio que esas muestras, por alguna razón te demuestran que son homogéneas, todavía no considerarías que podría ser válido. Pero es que tiene, o sea, tiene un punto, porque entonces vamos a agarrar una población enorme en donde va a haber pacientes infartados y pacientes no infartados, vamos a darles a todos aspirina y a ver qué sale. No, pero es que Pero no lo que es te que no interesan es son así. Eso se llama estudio de vida real y son los que mayor peso tienen. Yo les voy a dejar entonces a mi Pero, paciente o sea, si tú quieres... un control estricto de 140 en un paciente con En un principio, fíjate, bueno, ya le estamos saliendo mucho, pero en un principio considerábamos que los ensayos clínicos controlados, donde tú controlabas todo el entorno, y de los 25 que estamos en este salón, solamente uno era candidato al trabajo, porque todos los iban eliminando por alguna razón. Era lo mejor, cuando en realidad tú tratabas de trasladar esos resultados a la vida diaria. O sea, ¿por qué realmente la aspirina previene un infarto de pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular? ¿Y por qué si mis pacientes, a todos que ya tuvieron un evento cardiovascular, yo les doy aspirina, se vuelven a infartar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque en los estudios controlaban todas las variables. Y en la vida real tienes toda una variable, una cantidad de variables que interfieren para que ese paciente se vuelva a infartar. Por eso se hacen estudios de vida real. Cuando ya comprobaste que hay algo que es efectivo, ¿no? Por ejemplo, la ácido acetilsalicílico con prevención secundaria, lo llevas a un estudio de vida real y difícilmente puedes replicar los resultados. Por eso son tan interesantes los estudios de vida real. ¿Han leído algo sobre eso? No. Agarran una población que cumple 1 o 2 criterios de inclusión sin controlar las demás variables. Infartados. No importa si fue hace 10, 15, 20, 30 años. No importa si fue, si son obesos, delgados, si tienen dislipidemia, no dislipidemia, si toman otros medicamentos, no toman medicamentos, si son alérgicos o no, no importa. Todo, rum, dales aspirina. Y checa cuántos se van a reinfartar. Oye, pero el estudio reporta que hay una reducción del riesgo relativo de 15%, del 15% en los pacientes que reciben aspirina y que ya tuvieron un evento cardiovascular previo. Y en el estudio de vida real solamente el 3%. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque eso pasa en la vida real. Está desplazando por la vida. Mientras más controlado sea tu estudio, es menos replicable. ¿Sí? Entonces, sí, estoy de acuerdo con René, pero muchas de las metas para cada uno de estos pacientes, para el paciente neurocrítico, para el paciente post-trauma, para el paciente séptico, muchas de las metas surgieron de estudios que tomaron como base el Knight-Schulman. Entonces, no podemos regresar en el tiempo y criticar un estudio o mala aleatorización de todo, cuando ese estudio es la base de todos los subsecuentes que ahora nos permiten el conocimiento de que lo que se reportó ahí no era quizá el retrato de la vida real. ¿Por qué? Porque hubo necesidad de que se hiciera ese estudio para que después se hiciera uno solamente neurológico. Y demostrar
que el paciente neurocrítico, a lo mejor la meta de control de glucosa tiene que ser un poquito más permisiva que el paciente de cardiopatía. Entonces, eso es lo importante, que los grandes estudios, fíjense, ¿qué sería hoy del estudio, doctora Estrella? ¿Qué sería hoy del estudio o de lo que conocemos como terapéutica de la diabetes si no existieran el DSST y el UKPDS? Llevan 30 años. Parteaguas en todo lo que es diabetes. 30 años. Cambiaron la diabetes. Y si hoy nos vamos a estudiar esos estudios, todavía siguen saliendo brazos de esos estudios y siguen siendo referencia de esos estudios. Y muchos de los valores que ahí se encontraron y que se reportaron, hoy ya no los tomamos en cuenta. Ya cambiaron, ya son metas más estrictas, ya son en algunos casos metas más laxas. Pero si no hubieran existido esos estudios, hoy no tendríamos el conocimiento de todo lo que vino después a raíz de esos estudios. ¿No? Los estudios de hipertensión, el alfa, el COU, todos esos estudios clasiquísimos. Si no hubieran existido esos estudios, no conoceríamos hoy la curva en J de la hipertensión, no conoceríamos muchas cosas. Y sí podemos irnos a criticar y decir, ¿cómo incluyeron a pacientes? ¿Cómo incluyeron ay, se me olvidó el nombre del estudio? ¿Cómo incluyeron a pacientes con diabetes en esta hipertensión? ¿Cuál fue? Supercriticado, que excluyeron a los diabéticos. Bueno, entonces tú puedes criticar ese X estudio porque no tomaron en cuenta estas variables o tomaron un punto de corte muy alto. Pero hablamos después de haber visto la película completa. Y en su momento, esto que dice René, no, a lo mejor mucha gente lo infería por la observación y porque tú lo vives en el día a día, ¿no? Y te das cuenta de que a lo mejor a tales pacientes les va más mal si los controlas muy estricto y a tales pacientes les va mejor si es más laxo. Pero eso solamente es tu experiencia, no está reportado, no está estudiado realmente. Pero en el momento en el que sale este estudio, da un golpe de mando en la mesa y dicen, ¿saben qué? Ojo, los pacientes con un control de glucosa, con metas muy estrictas, críticamente enfermos, les va más mal que los que no tienen un control tan estricto. Y ya de ahí puede surgir cualquier cantidad de estudios de decir, ¿sabes qué? Tienes razón, pero en el que tiene enfermedad cardiovascular y que fue sometido a cirugía, sí tiene que ser así estricto. ¿Sabes qué? Tienes razón, pero en el paciente que fue sometido a un bypass coronario, también tiene que ser más estricto. O sea, ya le vas poniendo ciertas comentarios o apéndices a tu afirmación general. Pero eso solamente te lo da el tiempo y muchos estudios. O sea, partimos de una base, esto, y de ahí se empieza a estudiar. Y a lo mejor alguien dice, ¿sabes qué? Estoy convencido que lo que hicieron en Sugar está mal. Voy a replicarlo y voy a demostrar que está. Y puede ser, es válido. Es válido. Pero hay que hacerlo. Mientras tanto, no deja de ser observación o experiencia o case report, ¿no? Que no tienen tanto poder estadístico. Ese es el punto, entender que lo que hoy sabemos es difícil concebirlo si no se hubieran hecho grandes estudios que nos demuestran que tienen este tipo de hallazgos y que son la base para estudios posteriores. ¿No? Bueno, y ya para finalizar, faltan como dos cositas importantes. Bueno, en esta gráfica... ¿Cómo se llama esa gráfica? Esa es gráfica de... Claro, en español, pues, en cajas sin botes. Sí. Forest Plot. Muy bien. ¿Y qué representa eso, Diana? Con tus palabras. Como un límite de los resultados. Bueno, a lo mejor. Y el cuadro es como el punto donde tuvo más relevancia
A ver, Mariana, ayúdame. ¿Está ahí? Según yo, representan de los dos grupos a quienes a lo mejor ya sean en intensivo o en el convencional. Y creo que entre más cerca estén de la línea de algunos, siempre es más representativo. Aquí lo que según yo podemos ver es que les vamos a mejorar los convencional que es un control. Sí, No sé. aunque tu si afirmación son previa de no es correcta. ¿Está más alejado? No importa. La clave para que tú digas, sí, bueno, sí, mientras más alejado, sí, siempre y cuando el intervalo de confianza no sea muy grande. Más contundente. Si tienes un intervalo de confianza estrecho y está totalmente alejado de la unidad a la derecha o a la izquierda, es un resultado muy consistente. Ok. Siempre y cuando, insisto, que el intervalo de confianza sea pequeño, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el resultado de los pacientes que tuvieron trauma, vemos el intervalo de confianza de los pacientes que tuvieron trauma, que va del 0.5 a 1.18, es un intervalo de confianza amplio. No es tan grande la realidad, no es tan grande, pero se ve muy grande por el gráfico, ¿no? Porque hay estudios que nos reportan intervalo de confianza de 0.05 a 75. Entonces, eso sí es un intervalo de confianza. Pero bueno, aquí aparentemente es amplio por la escala del gráfico. Entonces, un resultado estadísticamente o consistentemente significativo es aquel resultado que se aleja de la unidad. Okay. No importa si a la derecha o a la izquierda. Después, tú divides, la unidad te divide. La unidad es lo que no es estadísticamente significativo. Lo que cae sobre la unidad o atraviesa la unidad es algo que no tiene una diferencia significativa. ¿De acuerdo? Entonces, y se divide exactamente. Cuando tú, por debajo de la unidad, es la maniobra, evalúas la maniobra o favoreces la maniobra. Por arriba de la unidad, favoreces el grupo control. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes este resultado, lo primero que dice es, bueno, aquí no vemos, hay un resultado que es la suma de todos los ORs. Ese es el que al final ponen como un diamante, bueno, en este caso no lo hay, pero casi siempre lo hay. Hasta abajo ponen un diamante, que es el overall, y esa es la suma de todos los ORs, y ya te da lo que tú concluyes a grandes rasgos de un estudio. ¿Les va mejor o les va peor? Punto. Y de ahí te van separando por cada uno de tus desenlaces. Okay. Y cada desenlace, cada línea representa un odds ratio, bueno, un intervalo de confianza. Y el cuadrado es el OR. El punto donde está el cuadrado es el OR. Es decir, el número que va fuera del paréntesis. Fíjense, la línea de la derecha, la penúltima línea de números, la penúltima columna, ese es el OR. Ese número, su representación gráfica, es justamente lo que está a la izquierda. La línea con el cuadradito. Entonces, el número que está por fuera del paréntesis representa el cuadrado. Ahí cae el cuadrado. Y los números que están entre paréntesis es en donde empieza y donde termina la línea del intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, los que el intervalo de confianza atraviesa la unidad son resultados que se consideran estadísticamente no significativos. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, la admisión de pacientes que tuvieron alguna operación sería significativa. Sí, los pacientes que fueron, los pacientes quirúrgicos, los pacientes quirúrgicos les va mejor con el control convencional, definitivamente. Lo mismo sería con los pacientes que no tuvieron trauma y los pacientes que se tuvieron con los esteroides. Los que no tuvieron trauma y los que no recibieron corticosteroides, correcto. Okay. Y la mortalidad a 90 días fue menor en el grupo control. No, ese ya es estadísticamente significativo. Aunque tú a la distancia no lo puedes ver porque realmente es mínima la separación de la línea de la unidad, pero los resultados estadísticamente significativos. Así es, mientras no cruce,
eso está desconocido. Ahí apenas lo pongo, pero no lo puse. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos gráficos? Listo, Pásamela, por favor, José Carlos. Bueno, ahí, al final hace nuevamente como un resumen de los resultados que se tuvieron en pacientes con hipoglicemia. Entonces se registró hipoglicemia grave, que ya habíamos mencionado que la clasificaron como menor a 40 miligramos por decilitro, en 206 pacientes de los 3.016 pacientes en control intensivo, en comparación solo con 15 pacientes de los 3.014 sometidos a control convencional. Entonces, pues la diferencia sí fue bastante. El número registrado de episodios... Ray tiene una pregunta, a ver, Ray. Sí. Es que yo tenía la duda de por qué, o sea, tenemos pacientes con tratamiento intensivo. No te escucho casi. Tenemos pacientes con tratamiento intensivo y la duda aquí es, bueno, independientemente de dónde se murieran, ¿cuál es la asociación entre que incrementara la mortalidad en pacientes con tratamiento intensivo? O sea, ¿qué tiene que ver que tú tengas un tratamiento intensivo y que eso incremente la mortalidad en los pacientes? Es decir, duda. O sea, que se mueren ellos. En las conclusiones, sobre todo en la discusión, ¿a qué atribuyeron ellos que los pacientes con control intensivo se morían más? Entonces, bueno, dentro de la discusión lo que mencionaron era que el control intensivo de la glucosa en comparación con el convencional aumentó el riesgo absoluto de la muerte. Lo que yo interpreté del estudio era que al tener mayor número de control, o sea, en el algoritmo inicial que se utilizó en los pacientes para hacer la corrección de la glucosa, los pacientes que estuvieron en control intensivo tuvieron mayor requerimiento de insulina. Y el tenerlos a ellos en un control más estricto que los pacientes de uso convencional, por el hecho de, por ejemplo, tener mayor requerimiento de insulina y niveles incluso más bajos que los del manejo convencional, tuvieron mayor riesgo. Eso fue lo que yo interpreté. Sí, pero sigue sin responderte la pregunta. Ah, La no, respuesta, Ray, es no sé. no sabemos. No sé, entonces. No sabemos. No se ha logrado demostrar en ningún estudio por qué el control intensivo de la glucosa se asocia a más mortalidad. Puedes inferir muchísimas cosas. Puedes inferir muchísimas cosas. La realidad es que no se sabe. Puedes inferir que la hipoglucemia te lleva a problemas de arritmias, te lleva a problemas a síntomas neurogénicos, a deterioro neurocognitivo, a mil cosas. Pero nadie ha reportado el motivo por el cual el control estricto de la glucosa se hace con mayor mortalidad. Y si lo puedes inferir, cualquier cantidad de cosas. Es que paciente llegó a tener creo que 8 notados, no sé cuánto glicemia, pero se reportó como 3 horas posteriores. Entonces, tal vez ese apego sí, puede ser más. Sí, o sea, eso lo entiendo en nuestro medio. En el contexto de un ensayo clínico en unidades de cuidados intensivos de países de primer mundo, es muy difícil, y sobre todo que, por ejemplo, ellos tomaban controles de glucosa cuando estaban en hipoglucemia cada 30 minutos. Cada 30 minutos. Entonces es muy difícil dejar que hayan dejado a alguien con una hipoglucemia severa mucho tiempo. Pero en realidad, por ejemplo, lo mismo con el estudio de los veteranos, con el asma, mueren más en el control intensivo. Bueno, los veteranos no, pero en el asma sí se mueren más con el control intensivo. Y la realidad es que no se sabe, o sea, no nos han reportado exactamente cómo se mueren. O sea, y también, digamos, la situación de que se presenta mayor número de hipoglicemia, lo que estaban diciendo. Entonces, si yo estoy expuesta más veces a un factor que, digamos, ya sabemos que está clasificado como un factor de riesgo, incluso para parada cardíaca, o sea, mayor riesgo de muerte y de complicaciones. Entonces, si yo estoy más expuesto más veces a ese factor, voy a tener más riesgo. O sea, por el simple hecho pero de... seguimos haciendo inferencias. Ajá.
Es decir, no se ha demostrado. Y es muy fácil demostrarlo. Sacas aquí los que se murieron y les gustan factores de riesgo en común. ¿Qué fue lo que estos pacientes tuvieron en común para el desenlace que tuvieron? Y lo puede reportar. Pero nadie, absolutamente nadie, lo ha reportado. O sea, no se ha hecho. Pues. Seguramente ya se hizo, pero no lo han reportado. Ah, ok. Bueno, las limitaciones que tuvieron en este estudio fueron la duración esperada de la estadía de los pacientes en UCI para la inclusión, que recordemos que los pacientes tuvieron, el tiempo que se utilizaban los pacientes era dentro de 90 días, y la incapacidad de hacer que el personal de tratamiento y el personal del estudio desconocieran las asignaciones de los grupos y el tratamiento que se estaban utilizando, y también el logro del nivel de glicemia por encima del objetivo. Entonces, eso fueron como las limitaciones que ellos encontraron. Y bueno, ya para finalizar, más pacientes, bueno, en el ensayo se encontró que más pacientes del grupo del control intensivo que en el grupo de control convencional fueron tratados con esteroides. Y el exceso de muerte en el grupo del control intensivo se debió predominantemente a causas cardiovasculares. Entonces, esto también es otro hallazgo muy importante. Y bueno, ellos concluyen que sugieren, según los hallazgos, que un objetivo de normoglicemia para el control de la glucosa no necesariamente beneficia a los pacientes en estado crítico y que incluso puede ser un efecto perjudicial. Entonces, la conclusión final del estudio del ensayo mostró que un objetivo de glucosa en sangre menos de 180 miligramos por decilitro resultó en una mortalidad más baja que un objetivo de 81 a 108. Eso es todo lo que salió. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Dónde? Que René tiene un punto. Yo no tengo nada. A ver, René. Ay, muchas gracias, Mario. Pero él dice, Muchas gracias por el punto. Ah, No, no tiene nada, Sebastián. Ya lo él dice Ya, ahorita lo Hoy no hay Pues, clase, ¿verdad? Él dice que Sí, pero va a dar 10. ¿Tú vas a dar clase ahora? Ajá. A las 12. No, te preguntas o no te pregunté. ¿Qué? Le preguntaba a Sebastián que si él sabía, o sea, como durante ya el estudio, que yo creo que es un estudio muy complicado, yo siempre consideré eso, que es de lo más complicado es durante el seguimiento hay 90 días. Y si que detuvieran a niños los pacientes, Ya. salían de ¿cómo se llama? De la